Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era hijo de Lady Nagant? O, Project Velocity. O su traducción al español Proyecto Velocidad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, D, 3, M Art. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 5. Encuentro del destino. Tras despedir a Takami, Mareo terminó de hacer unos trámites y se fue a casa. Mientras se preparaba para descansar, su teléfono vibró. Mareo lo sacó y vio un mensaje que llevaba días esperando. Fumiko Mareo, por infringir la sección 10.15b del proyecto Velocity, establecida por su consejo, deberá comparecer ante el consejo en 2 días. En dicha comparecencia se cuestionarán sus recientes decisiones y se determinará su idoneidad como directora interina del programa. Mareo suspiró, apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesita de noche. No estaba demasiado preocupado. Sabía que tarde o temprano el consejo se enteraría. Y ahora sabía que uno de los 4 miembros del proyecto Velocidad que habían estado allí ese día se lo había contado. Quería descubrir quién era el topo porque odiaba el control que el consejo ejercía sobre su programa. Pero ahora eso tendría que quedar en segundo plano, ya que al día siguiente Mareo reunió todo lo que había estado preparando personalmente durante la última semana. Por la noche, tomó un avión a Tokio, y 2 días después de reunirse con Izuku y Bakugo, se encontraba frente al consejo del proyecto Velocity. Un grupo de trabajadores del HPSC, seleccionados para supervisar el programa, también eran quienes decidían si Mareo podía permanecer en él. Y como Mareo no iba a perder su misión de vida, se aseguró por última vez de que todo estuviera en orden antes de salir de su habitación de hotel. De una forma u otra, se aseguraría de que Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo se unieran al proyecto Velocity. No le importaba cuánto costara convencerlos, algo que no creía que fuera necesario. Estaba dispuesto a hacer todo lo posible. Tenía las grabaciones de seguridad de sus pruebas para demostrar la fuerza de sus dones. Tenía sus documentos oficiales de dones, incluso había conseguido sus calificaciones escolares para demostrar su inteligencia. Y no se le escapaba que a algunos miembros del consejo les gustaba la idea de tener héroes profesionales entrenados por ellos y pagados a su nómina. Mareo llegó a la sede de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y, tras escanear su identificación, se dirigió al ascensor. Subió hasta el piso 39. Una vez que se abrieron las puertas del ascensor, salió y se dirigió a la recepción. Dejó su tarjeta de identificación sobre el mostrador y dijo: Fumiko Mareo, me presento a la reunión de las 10. La recepcionista tomó la identificación de Mareo y la escaneó. Cuando la luz se puso verde, le devolvió la identificación a Mareo y le dijo: por favor, tome asiento, lo llamaremos cuando estén listos. Tras sacar su documento de identidad y guardarlo en la cartera, Mareo se apartó de la recepción y se dirigió a un grupo de sillas. Escogió una y se sentó, apoyando el maletín en el respaldo. Sin nada más que hacer, Mareo pensó en lo que iba a decir, pues sus palabras serían cruciales en la reunión. 15 minutos después, la recepcionista gritó: Mareo, ya están listos para atenderte. Mareo agradeció a la recepcionista mientras tomaba su maletín y se ponía de pie. Caminó hacia las puertas dobles y cerró la manija. Soltó un suspiro lento y abrió la puerta. Al otro lado, esperaba ver al Consejo de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, y así fue. Sin embargo, lo que no esperaba era ver a la presidenta de la comisión y al primer ministro Kuma Renzo sentados en sus respectivos sillones. Convencer al consejo fue fácil. Mareo los conocía personalmente desde hacía años y sabía cómo eran. Sin embargo, había 2 o algunas de las más altas autoridades de Japón, y Mareo solo se había reunido con la presidenta en persona 2 veces.
Al cruzar la mirada con el primer ministro Renzo, Mareo hizo una reverencia y dijo: Señora presidenta, primer ministro Renzo. No sabía que nos acompañarían en esta reunión. Sí, pero el miembro del Consejo Takuma tuvo la previsión de informarnos sobre sus dos posibles reclutas. Tras el éxito de Keigo Takami, con nombre en clave AUX, su control sobre el proyecto Velocity se vio limitado, pero se restableció. Parte de esa limitación fue el poder otorgado a este consejo para supervisar cualquier aspecto del programa, controles y equilibrios, como lo denominaron nuestros amigos estadounidenses al principio. Un poder que no solo se nos otorgó a este consejo, sino también al primer ministro Renzo y a mí. Un poder que parece que usted ha olvidado. Dijo la presidenta, mirando severamente a Mareo. Sus ojos estaban entrecerrados y fijos en él, con los labios apretados, mostrando su disposición a acabar con Mareo definitivamente. Recuerdo muy bien ese acuerdo. Tienes permiso para limitar mi control sobre el proyecto Velocity si parece que los sucesos del pasado se repiten, dijo Mareo mientras se sentaba en su silla y dejaba su maletín sobre la mesa. Siempre que la presidenta se encargaba de supervisar el proyecto Velocity, Mareo tenía que callarse en su presencia. No le gustaba que su proyecto estuviera bajo su control. Los sucesos del pasado iban a repetirse. ¿Ese parece ser el futuro del proyecto Velocity, o acaso no le pareció importante tenerlo en cuenta cuando trajo a Izuku Tsutsumi el otro día? Dijo la señora presidenta. Eso fue simplemente una evaluación de poder, Inko Midoriya pidiendo un favor para su hijo. Nada más allá de viejos amigos, dijo Mareo. ¿De verdad crees que nos lo creeríamos? Es evidente que quieres incorporar a Izuku Tsutsumi al proyecto Velocity. Todos conocemos las posibles consecuencias de ello, ¿o es que estás tan cegado por tus errores del pasado que no lo ves? Dijo la presidenta, y Mareo empezó a hablar, pero fue interrumpido. Sabemos que estás considerando la idea de usar a los hijos de Kai Natsutsumi, a Izuku Midoriya. Si quieres entrenarlo, conviértelo en un héroe profesional. Y como parece que tu método no ha cambiado, ¿cómo puedes garantizar que los acontecimientos del pasado no se repitan? ¿Verdaderas intenciones, señora? Preguntó Mareo, sabiendo a dónde quería llegar la presidenta. Era el mismo argumento que había usado para arrebatarle el control a Mareo. Su informe de prensa era correcto. Una vez que la gente se enterara del proyecto Velocity, pensarían que el HPSC estaba trabajando en la creación de un ejército privatizado. Sin embargo, Mareo jamás imaginó que esa forma de pensar pudiera provenir de alguien dentro del HPSC. ¿Acaso su plan original para el proyecto Velocity no consistía en entrenar a futuros héroes desde temprana edad para convertirlos en perros de guerra de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes? Preguntó la presidenta mientras sacaba una carpeta. Mareo reconoció su propuesta original de cuando intentaba conseguir la aprobación del proyecto Velocity. Mareo miró la carpeta, luego metió la mano en el bolsillo y sacó las llaves. Las arrojó sobre la mesa, asegurándose de que el llavero con la memoria USB estuviera encima. Nunca usé esa terminología, algo que me recuerdo cada semana. Usaba la memoria USB cuando la necesitaba para recordar cuál era el propósito del proyecto Velocity. Su objetivo era entrenar a héroes profesionales que cumplieran con los estándares de calidad que exigía la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Algo que, y sé que no soy el único que piensa así, les falta a muchos héroes profesionales. Una forma política de decir perros de guerra, ¿y no es eso lo que tienes? Lady Nagant, habilidades que le dieron para que obedeciera al HPSC. No cuestionaba sus órdenes, el tipo de soldado equivocado. Yo la llamaría una perra de guerra, y una obediente, además, pero al final su humanidad la alcanzó y por eso mató a mi predecesor, dijo la señora presidenta, con una leve sonrisa en el rostro. Estaba actuando a la perfección para hacer parecer que el proyecto Velocity solo necesitaba ser disuelto. Eso era lo que había estado intentando hacer desde el principio, ya que tenía su programa para entrenar a jóvenes héroes. Sin embargo, nunca despegaría mientras el proyecto Velocity siguiera existiendo. Señora presidenta, ¿está insinuando que este consejo es corrupto y que le ordena a Lady Nagant que mate a otros a sangre fría sin más motivación que intereses personales? Preguntó Mareo. No permitiría que el nombre del proyecto Velocity, un programa que no era más que un programa para enseñar y entrenar a jóvenes con dones especiales a convertirse en héroes, fuera mancillado. Si bien la idea del proyecto Velocity podría haber dado lugar a un ejército de estilo militar, ese nunca fue el verdadero propósito del programa. No estoy insinuando nada de eso, señor Mareo, dijo la presidenta con voz severa.
Tenía la oportunidad de dejar a Mareo sin opciones y esta vez no iba a perder. El proyecto Velocity no debía ser más que un trampolín para su programa y su carrera. La presidenta y Mareo se miraron hasta que el primer ministro Renzo carraspeó. Todos lo miraron inmediatamente mientras se ajustaba el cuello de la camisa. Señora presidenta, sé lo mucho que votó para destituir a Fumiko Mareo del proyecto Velocity. ¿Usted cree que él fue el único responsable del fracaso del programa en su primera prueba? Sin embargo, tras revisar el historial del programa, he descubierto que el señor Mareo no fue el único problema. Muchas de sus decisiones contribuyeron al resultado, pero no fueron el factor principal. Y como toda idea nueva, era inevitable que hubiera obstáculos que superar. Mareo sonrió. Señor Mareo, no crea que eso justifica el fracaso, ya que ocurrió bajo su supervisión. Los fracasos eran inevitables, pero el que se produjo fue inesperado y podría haberse evitado con ciertas decisiones o acciones. A pesar de ello, creo que Fumiko Mareo sigue siendo la persona idónea para ocupar el cargo de director del proyecto Velocity. Su éxito con el joven Aux ha demostrado que, al menos, él y su programa pueden y están dispuestos a mejorar. Hasta que lleguen a ser lo que siempre estuvieron destinados a ser. Gracias, señor, dijo Mareo rápidamente, poniéndose de pie y haciendo una reverencia. Sin embargo, señor Mareo, parece que ha olvidado la historia del proyecto Velocidad. Así que, por favor, explíquenos a mí y a estas personas por qué entrenar a Izuku Midoriya y a su amigo Katsuki Bakugo impediría que la historia se repitiera. Empecemos por su peculiaridad, la de Katsuki Bakugo, dijo el primer ministro Renzo. Mareo tomó un respiro, estaban llegando a la parte en la que él tenía el control, sí, señor. Katsuki Bakugo, Ton. Explosión. Este don le permite secretar una sustancia similar al nitroglicano líquido en la palma de sus manos. Puede encender el líquido a voluntad, lo que le permite crear explosiones destructivas. Cuanto más suda, más poderosas pueden ser sus explosiones, aunque se sospecha que la deshidratación ocurre antes de lo normal. ¿Y qué hay de su personalidad? En el vídeo, actuó con franqueza, comentó el primer ministro Renzo, mientras Bakugo se apresuraba a alardear de su peculiaridad y a mostrarse arrogante al respecto. Es un chico testarudo, lo admito, pero tiene buen corazón. Cree que puede ser el próximo héroe número 1, mejor que All Might. Y tiene la determinación para respaldarlo. En el poco tiempo que lleva con su don, su comprensión y control sobre los fundamentos del mismo superan los de un estudiante de secundaria. Ha llegado al punto en que entiende cómo la posición y la formación de sus manos pueden afectar su don. En las imágenes de seguridad, se puede ver a Katsuki Bakugo juntando las manos antes de encender su sudor. Hizo esto porque comprendió lo que significaba, lo que le daba más control sobre la dirección de su don. Dijo Mareo mientras abría su maletín y sacaba una foto tomada de las imágenes de seguridad cuando la explosión de Bakugo estaba en su punto máximo. La deslizó por la mesa y logró detenerla justo delante del primer ministro Renzo. El primer ministro Renzo tomó la foto y la giró para mirarla. Con el entrenamiento del proyecto Velocity, creo que algún día podrá usar su peculiaridad para obtener ventaja espacial. Mediante una serie de explosiones que le permitan levitar, cada una le permitiría atacar desde cualquier ángulo. Más un Endeavor que un All Might, dijo la presidenta. El desprecio por el héroe número 2 era común entre los miembros del HPSC, incluso entre los empleados de menor rango. Todas sus actividades y batallas les generaban mucho papeleo. En cierto modo sí, pero creo que sin las peores cualidades, dijo Mareo, algo sorprendido de que él y la presidenta hubieran podido ponerse de acuerdo en algo. Para Mareo, lograr algo así no representaba una gran victoria. El primer ministro Renzo soltó la foto y se centró en Mareo. ¿Y qué hay de Izuku Midoriya? Él es la principal preocupación de este consejo, como hemos visto en el pasado, lo que puede ocurrir. Lady Nagant era una heroína poderosa y habilidosa, así que ¿qué argumentos tiene para convencernos de que se le permita entrenarlo para que se convierta en un héroe profesional? Dijo el primer ministro Renzo. Gracias, primer ministro Renzo. Izuku Midoriya tiene el mismo don que su madre, Rifle. Al usar su don, el antebrazo y la mano de Midoriya se transforman en el cañón y el cuerpo de un rifle de largo alcance. Esto le permite disparar balas tejidas con su cabello a largas distancias. En lugar de insertar la munición por la mano, Midoriya lo hace por un pequeño orificio en su antebrazo. Su cantidad de munición y alcance son desconocidos por el momento. Y en cuanto a su personalidad, puedo explicarlo todo en pocas palabras. Izuku Midoriya no sabe quién es, dijo Mareo.
A través de este entrenamiento, Izuku iba a ser un buen ejemplo de la naturaleza versus la crianza. Si Izuku nunca supo que era hijo de un asesino notorio, entonces la única forma en que podría volverse malvado era a través de su naturaleza desconocida. Explícate, dijo la presidenta, reclinándose en su silla. Había luchado con ahínco para que Mareo fuera expulsado del proyecto Velocidad, pero ahora parecía que había perdido la cabeza. Incluso si se le permitiera entrenar a Izuku Midoriya, la presidenta solo tendría que esperar a que el plan de Mareo le explotara en la cara. En resumen, Izuku Midoriya desconoce que Kai Natsutsumi, Lady Nagant, es su madre. Tampoco su hermana Inko Midoriya sabe lo que ocurrió aquel día hace más de un año. La señora Midoriya sabe que la historia que se ha contado a los medios no es cierta. Estoy seguro de que lo habría descubierto por sí misma. Es más, desconoce la verdad. Cree que su hermana estaba siendo perseguida y que, cuando Tsutsumi escapó, quienes la perseguían la incriminaron por el asesinato de esos héroes. Esto ha llevado a Inko Midoriya a creer que alguien persiguió a su hermana y que ahora esas mismas personas podrían estar tras ella y su hijo. Por eso me contactó. Quiere proteger a su hijo y ayudarlo a convertirse en un héroe profesional. Le pregunté a Izuku Midoriya si sabía quién era en realidad, y la señora Midoriya me informó que le habían mentido. Izuku Midoriya, con toda su convicción, se considera hijo de Inko y Isashi Midoriya, y desconoce por completo la existencia de Kai Natsutsumi y su parentesco con ella, explicó Mareo. ¿Y si el chico descubriera la verdad? Los medios no han mencionado a Lady Nagant desde el mes posterior a su traición, pero ahora que este chico se ha convertido en un héroe, seguramente los medios del pasado cuestionarán su relación con ella. Saldrán a la luz pruebas y el chico podría empezar a cuestionar su pasado. Podría preguntarse quién es y buscar a su madre biológica. Tendrá muchas preguntas para ella, ¿y qué crees que hará cuando le cuente la verdad? Preguntó el primer ministro Renzo, con expresión neutral. Ocultar la verdad será difícil cuando llegue el momento, pero por ahora el pasado puede permanecer oculto sin mucha ayuda. Cuando Izuku Midoriya descubra la verdad, será a una edad en la que no le afectará, dijo Mareo. ¿Qué quieres decir? ¿Puedes estar seguro de que al entrenar a Tsutsumi no estás creando un problema peor? Preguntó la presidenta. No importaba cuándo actuara, cuando la verdad saliera a la luz, el mundo de Izuku se haría añicos. Algo que la presidenta había previsto, algo que iba a provocar. Señora presidenta, si me permite hacer una pregunta, ¿qué es lo que está impidiendo que Izuku Midoriya se convierta en un héroe profesional? Preguntó Mareo con voz firme, lo que tomó a la presidenta por sorpresa. Aprovechó su silencio para responder. Nada. Si no es a través del proyecto Velocity, será por los medios que todos usan. Se entrenará, se preparará para cualquier examen de cualquier escuela de héroes. ¿Quién dice que la señora Midoriya no será quien lo entrene? Izuku Midoriya se convierte en héroe con nosotros o con Nawa, ¿y a quién preferiría controlar? El proyecto Velocity solo serviría para minimizar los daños, para que cuando cambie de bando, descubra la verdad. Confió en nosotros y, al menos, podremos detenerlo. La presidenta, con tono burlón, dijo. ¿Qué impide que la UA expulse a Tsutsumi? No estarán muy contentos cuando vean su peculiaridad. Entonces, ¿qué impide que Midoriya se convierta en un justiciero? Desea ser un héroe con todas sus fuerzas, proteger a quienes lo rodean. O peor aún, podría convertirse en un villano sediento de venganza. Creo que la directora de la UA también lo vería, ¿no crees? Dijo Mareo, pero no dejó que la presidenta dijera nada. Soltó un suspiro y continuó. Hay muchas posibilidades entre las que podemos elegir. Contar con Izuku Midoriya nos da el mejor control para elegir la opción que deseamos. ¿Está seguro de que esta es la mejor opción? Preguntó el primer ministro Renzo. Veo posibilidades. Primero, Midoriya renuncia a ser un héroe profesional, algo improbable. Segundo, Midoriya se convierte en héroe profesional a través de la UA y nunca descubre la verdad. Tercero, Midoriya se convierte en héroe profesional a través del programa y nunca descubre la verdad. Ambas son posibles. Cuarto, Midoriya se convierte en héroe profesional a través de la UA y descubre la verdad cuando la gente, profesores y alumnos ven su peculiaridad. Es rechazado y, con el tiempo, se convierte en algo menos que heroico. Entonces, como siempre, somos nosotros quienes tenemos que lidiar con ello. Quinto, se convierte en héroe profesional a través del proyecto Velocity y, cuando descubre la verdad, confía lo suficiente en nosotros. Creo que la quinta opción es la mejor, porque podremos controlar lo que ve, lo que oye y lo que aprende.
Lo entrenamos para que sea mentalmente fuerte y pueda aceptar la verdad, enseñándole que puede ser un héroe a pesar de lo que piensen los demás. Mareo miró al primer ministro Renzo, quien permaneció en silencio durante minutos. A cada segundo, Mareo sentía que su corazón latía con fuerza. Comprendió que, entre él, la presidenta y el primer ministro Renzo, la opinión era la única que importaba. Mareo mantuvo la mirada fija en el primer ministro Renzo. En cierto momento, el primer ministro Renzo se puso de pie, apartando la silla al hacerlo. Miró fijamente a Mareo a los ojos y dijo: Fumiko Mareo, se te ha encomendado entrenar a Izuku Midoriya y a su amigo Katsuki Bakugo. Debes entrenarlos para que se conviertan en héroes profesionales. Pero con la responsabilidad de asegurar que el pasado no se repita. Y sabiendo que si incumples tus obligaciones, tu vida estará en manos del gobierno de Japón. Perderás tu título de directora interina, tu trabajo será destruido, tu nombre quedará estigmatizado peor que el de un villano y pasarás el resto de tu vida compensando las vidas que Izuku Tsutsumi arrebató. ¿Lo entiendes? Mareo se tragó la lengua e hizo una reverencia mientras decía con dificultad: Sí, señor. Puede marcharse, dijo el primer ministro Renzo, señalando la puerta que estaba detrás de Mareo. Mareo salió de su reverencia y tomó su maletín. Empezó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo. Luego miró por encima del hombro al primer ministro Renzo y preguntó: Si el destino me juzga mal, señor, ¿qué será de mi esposa? Si el pecado cae, recaerá directamente sobre ti. Pero comprende quiénes se verían afectados si eso sucediera. Tu esposa, Inko Midoriya, también será excluida. La culpa recaerá directamente sobre ti, pero no solo tu destino se verá afectado, dijo el primer ministro Renzo. Lo entiendo, señor, dijo Mareo asintiendo y luego salió por la puerta. Sentía el corazón latiéndole con fuerza. Necesitaba calmarse. ¿Por qué tenía que dejar de fumar? Capítulo 6. Comienza el entrenamiento. Al regresar a casa, Mareo celebró una pequeña fiesta con su esposa. Si bien ella siempre apoyaba las travesuras de su marido, le preocupaba un poco que Izuku fuera hijo de Lady Nagant. Pero también había criado a las niñas y les tenía cariño. Prefería a Inko, pero la señora Mareo estaba contenta de ver cuánto deseaba Kaina proteger a su hermana menor. Mareo le prometió que también podría conocer a los chicos, pero que tardaría un tiempo. El domingo siguiente comenzó todo. Izuku y Bakugo regresaron al centro de entrenamiento junto con Inko y Mitsuki. Una vez dentro, subieron en el ascensor hasta el 5.º piso, donde encontraron a Mareo esperándolos. Al salir del ascensor, él apartó la vista de una pizarra volcada y los miró con una sonrisa. Buenas tardes y buenas noticias. El consejo ha aprobado el entrenamiento de Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo. Hoy será el primer día de su entrenamiento para convertirse en héroes profesionales. Soy bastante nueva en esto y Inko me ha explicado un poco, pero ¿cómo entrenarás exactamente a nuestros hijos? Preguntó Mitsuki. Nunca le había interesado ser una heroína profesional. Siempre había soñado con ser modelo y no esperaba que hubiera mucha relación entre ambas. De hecho, fue su interés por el diseño de moda lo que la llevó a entablar amistad con Inko. Inko siempre afirmaba que era porque Mitsuki no la dejaba en paz, pero Mitsuki simplemente lo veía como un consejo amistoso muy necesario. Mareo soltó una risita mientras volvía a la pizarra y le daba la vuelta. Anticipándome a esto, me tomé la libertad de anotar algunas cosas. En la pizarra había varios puntos diferentes, desde el equilibrio nutricional para aumentar el crecimiento muscular y el tiempo de recuperación, hasta la cantidad de entrenamiento que se realizaría cada día para maximizar el desarrollo de habilidades y músculos sin dañar el cuerpo. Mitsuki e Inko observaron el tablero. Inko no recordaba que el proyecto Velocity estuviera tan organizado durante su entrenamiento. Parecía que, en los años transcurridos desde su partida, el programa se había perfeccionado. Las dos madres miraban a sus hijos con desdén, pues era evidente que tenían mucho trabajo por delante. Sin embargo, parecían más entusiasmados que nunca. Esto es un... Inko hizo una pausa mientras intentaba encontrar la mejor palabra para usar. Es un poco exagerado, dijo Mitsuki, sin preocuparse por encontrar la palabra adecuada, solo tienen 5 años. Mareo miró la pizarra y se dio cuenta de lo engañosa que podía ser. Oh, perdóname, mucha de esta información no entrará en juego hasta más adelante. Pero Inko dijo que puedes, el proyecto Velocidad ha avanzado mucho desde tu época aquí. Mareo volvió a girar la pizarra. Por ahora, comenzaremos con lo básico. Aprenderemos cuáles son los límites de sus peculiaridades.
Pero tiene sus archivos de peculiaridades gubernamentales, señaló Mitsuki. Mareo trabajaba para la HPSC, así que debería poder conseguir fácilmente cualquier documento gubernamental. Antes de que Mareo pudiera preguntar, Inko lo hizo. Un archivo puede contar una historia, pero no toda. Cuando me uní al programa, se creía que solo podía atraer objetos pequeños, pero a medida que Nidon se ponía a prueba y se desarrollaba, descubrí que podía hacer mucho más que atraer objetos pequeños. Tenía telequinesis en su totalidad. Precisamente por eso es común que alguien cambie su archivo de peculiaridad a medida que crece, al comprender mejor cómo funciona. Sucede todo el tiempo, incluso con peculiaridades más comunes. No hay dos peculiaridades exactamente iguales. Son esas pequeñas diferencias las que pueden ser las más importantes. No tenemos mucho tiempo, así que el primer paso es averiguar cómo funcionan exactamente sus peculiaridades. ¿Qué les parece, chicos? Preguntó Mareo, mirando a Izuku y Bakugo. Se miraron entre sí, luego a Mareo y asintieron con la cabeza. Estaban ansiosos por descubrir los límites de sus dones. ¿Qué tan poderosos eran? ¿Qué tan poderosos podían llegar a ser? Si eso significaba acercarse un paso más a convertirse en héroes profesionales, estaban dispuestos a todo y se sentían entusiasmados. Mareo soltó una risita ante su entusiasmo, con la esperanza de que lo conservaran con el paso de los años. Sería importante que siguiera siendo la fuerza motriz que los impulsara a levantarse cada día y continuar entrenando. Durante el resto del día, Mareo les realizó pruebas para comprender mejor sus peculiaridades. Al final del día, les mandó a casa con la tarea de pensar en formas originales de usar sus dones. No importaba si parecían tontos o inútiles. Cualquier habilidad podía tener su utilidad. Durante el mes siguiente, Mareo entrenó con los chicos y el alcance de sus dones. Izuku descubrió que el alcance del suyo era de apenas 200 metros, pero con entrenamiento y práctica, logró aumentarlo poco a poco, al igual que su precisión. Conseguía dar casi todos sus disparos en el centro del blanco, algo que siempre le hacía sonreír, sin importar la frecuencia con la que acertara. Bakugo se centró en el efecto de retroceso de su don sobre su cuerpo y en cómo podía usar el impulso generado por su explosión para moverse alrededor de su enemigo y atacar desde diferentes ángulos. A menudo llegaban a casa los domingos por la noche agotados, lo que hacía que su madre temiera que su rendimiento escolar se viera afectado, pero cada lunes se levantaban de la cama con muchas ganas de ir al colegio. El niño prestaba atención en clase y era el mejor alumno, obteniendo las calificaciones más altas en todas sus clases, especialmente en educación física. Su educación avanzaba tan rápido que fácilmente llevaban meses de ventaja a sus compañeros. Así que parte del entrenamiento se convirtió en continuar su educación. Sin embargo, sin importar lo dura que fuera la semana o lo larga que pareciera, el sábado por la mañana los dos estaban tan emocionados como siempre por entrenar. Durante el año siguiente, mientras ambos practicaban con sus dones, adquirieron un profundo conocimiento fundamental de los mismos. Para cuando cumplió 6 años, Izuku logró aumentar su alcance a 300 metros y descubrió que podía sostener un total de 60 balas durante 2 semanas antes de que desaparecieran y necesitaran ser reemplazadas. Por otro lado, Bakugo aprendió que, si bien su don residía principalmente en sus manos, si se concentraba lo suficiente, podía generar una pequeña explosión alrededor de su cuerpo. Con cada nueva habilidad que aprendían, practicaban y entrenaban hasta perfeccionarla. A los 7 años, ya poseían habilidades que la mayoría de los estudiantes de héroes de primer año no tenían. Pero eso no los detuvo, pues Izuku y Bakugo pasaban las tardes juntos pensando en nuevas formas de usar su don. Muchas ideas resultaron ser imposibles, mientras que otras tendrían que esperar hasta que sus cuerpos y dones fueran más fuertes. Esto le molestaba un poco a Takami, ya que usaban a niños más pequeños que fácilmente igualaban su nivel de habilidad. Se negaba a ser derrotado por unos mocosos. Sin embargo, eso no disminuyó su amistad con ellos. Disfrutaba pasar tiempo juntos. Incluso solía ir a cenar a sus casas con frecuencia. Pasaban la mayor parte del tiempo juntos entrenando dentro del programa, pero intentaban verse fuera de los entrenamientos. Una vez que Mareo se aseguró de que ambos dominaban adecuadamente su peculiaridad, los llevó a la parte práctica del entrenamiento. Artes marciales, decidiendo que el karate y el judo serían los más adecuados para ellos, y luego bukijutsu una vez que Mitsuki e Inko se sintieron cómodas con que su hijo manejara armas. Habían pasado 2 semanas desde el 7º cumpleaños de Izuku y era el tren de Mitsuki el que los llevaría.
Y como Mareo había llamado la noche anterior diciéndoles que tenía una sorpresa para ellos, Izuku y Bakugo estaban muy ansiosos por llegar. Una vez que Mitsuki estacionó el auto y abrió las puertas, Bakugo e Izuku salieron corriendo. Mitsuki maldijo un poco mientras forcejeaba para salir del auto y tuvo que correr tras ellos, gritando todo el camino. Espera, ¿te gustan los gusanos? El estrés no me sienta bien. Mitsuki logró alcanzarlos cuando entraron corriendo por la puerta principal. Sin embargo, no pudo recuperar el aliento hasta que entraron al ascensor. Les lanzó una mirada fulminante mientras se doblaba y respiraba con dificultad. Mitsuki estaba en buena forma, seguramente era modelo, pero había una diferencia entre una modelo y una atleta profesional. Mitsuki aún estaba recuperando el aliento cuando el ascensor llegó al quinto piso e Izuku y Bakugo salieron corriendo. Encontraron a Mareo esperándolos, con una sonrisa radiante. Detrás de él había dos personas vestidas con atuendos de artes marciales, ambas con cinturones negros atados a la cintura. El caballero a la derecha de Mareo era corpulento y alto. Observaba a los muchachos con la mirada fija, con las manos cruzadas sobre el pecho. Su cabello negro, cortado justo por encima del hombro, estaba peinado hacia atrás para no obstaculizar su visión. Tenía un aspecto curtido, con una cicatriz que comenzaba bajo su oreja izquierda, recorría su mandíbula y terminaba en la barbilla. Observó a los dos muchachos. Su fuerza era evidente a pesar de su pequeña estatura. La mujer a la izquierda de Mareo era de menor estatura y complexión, pero no por ello menos imponente. Su cabello rubio, trenzado en la nuca, le llegaba hasta la cintura. Sus penetrantes ojos verdes parecían atravesar a Izuku y Bakugo con la mirada. Les dedicó una sonrisa salvaje que sabía que ponía nerviosos a sus compañeros. Iba a disfrutar viendo de qué estaban hechos. Y mientras el hombre iba descalzo y sin guantes, la mujer llevaba guantes sin dedos y calcetines. Buenos días, chicos. Me alegra ver que están tan ansiosos por entrenar como siempre. Hoy quiero presentarles a sus nuevos instructores. El sensei Akaku y el sensei Itomu son héroes de la seguridad pública, pero son maestros del arte del karate y el judo. Y han accedido a entrenarlos a ustedes dos. Entrenarán con su respectivo sensei, y luego cada 2 semanas cambiarán y entrenarán con el otro sensei. Y cuando ellos consideren que dominan lo básico, se les entrenará sobre cómo usar sus nuevas habilidades junto con sus dones. ¿Alguna pregunta? Preguntó Mareo y cuando ninguno de los jóvenes habló, continuó con: por ahora, mi gorilla, estás con el sensei Itomu. Bakugo, estás con el sensei Akaku. Los dos chicos observaron a sus nuevos mentores y luego hicieron una reverencia, gritando: gracias por enseñarnos. Pueden retirarse, sus nuevos uniformes están en los vestuarios, dijo Mareo, despidiéndose de los chicos para que se cambiaran. Mientras los chicos desaparecían para cambiarse, el sensei Akaku se inclinó hacia el sensei Itomu y le susurró. Mareo subestimó el entusiasmo que sentirían por ser entrenados. Sentí como mi corazón helado se descongelaba con sus sonrisas. Sensei Akaku. Bueno, no te hagas ilusiones, ni siquiera Endeavor puede hacer eso. Al principio todos están entusiasmados, pero al final todos se rinden y entonces empieza el verdadero entrenamiento, dijo la sensei Itomu con voz abatida, mientras negaba con la cabeza. Los chicos regresaron poco después, vestidos con la indumentaria de artes marciales que Mareo les había reservado. El sensei Itomu miró a Izuku y le dijo: muy bien, Diecho, parece que estarás conmigo las próximas 2 semanas. Ven conmigo. Izuku hizo una reverencia y siguió al sensei Itomu a otra zona del piso donde les esperaban unas colchonetas acolchadas. Izuku las examinó y luego se giró hacia el sensei Kuma para preguntarle: ¿cómo vamos a empezar? Fue interrumpido al ver un puño acercándose a su rostro. Pero antes de que el ataque lo alcanzara, saltó hacia atrás y aterrizó sobre sus manos como si quisiera impulsarse para alejarse aún más de Sensei Itomu. Sin embargo, no lo hizo. Simplemente volvió a poner los pies en el suelo y comenzó a levantarse. En esos pocos segundos, Sensei Itomu usó su velocidad para acercarse. Justo cuando Izuku enderezaba la espalda, Sensei Itomu se abalanzó y le hizo perder el equilibrio. Izuku necesitó la fuerza de la gravedad para darse cuenta de que ya no estaba de pie. Justo cuando Izuku se percató de que ya no estaba de pie, su cabeza golpeó las almohadillas. Si no hubiera sido por las almohadillas, probablemente habría quedado inconsciente. Descuidado y perezoso. Mareo nos dijo que tienes algo de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, pero obviamente aún eres un novato.
Necesitas entrenar esas habilidades hasta que se conviertan en algo natural. Hasta que puedas actuar así sin tener que pensarlo, o habrías reaccionado a mi siguiente ataque y no estarías ahora mismo en el suelo. Tus reflejos son buenos, un efecto secundario positivo, sin duda gracias a tu vista privilegiada. El propósito del Sensei Akakui mío aquí no es solo enseñarte el arte del karate y el judo, sino expandir tu mente en el arte de las artes marciales. Enseñarte las habilidades para vencer a cualquier oponente y parte de eso es leer los movimientos de tu oponente y reaccionar en consecuencia. Dijo el Sensei Itomu mientras extendía una mano para ayudar a Izuku a ponerse de pie. Izuku tomó su mano y se puso de pie. Una vez que recuperó el equilibrio, se ajustó el hombro de Suji, que empezaba a aflojarse. Mientras lo hacía, vio de reojo que la Sensei Itomu lo atacaba. Con sus consejos aún resonando en su oído, en lugar de retroceder, Izuku se lanzó hacia un lado y rodó rápidamente para esquivarlo. Sin embargo, cuando se incorporó de un salto, la Sensei Itomu lo estaba esperando y lo inmovilizó con una llave de cabeza. Fuiste más rápido y efectivo esta vez, pero un oponente bien entrenado sabe que el mismo movimiento no funcionará dos veces. Después de cada pelea, cualquiera puede mejorar, pero quienes se superan durante la pelea son quienes siempre encuentran la victoria, dijo la Sensei Itomu mientras aumentaba la presión en el cuello de Izuku. Su visión comenzaba a nublarse y sus ojos se le salían de las órbitas, pero aún respiraba. Pero esto no es como esos videojuegos que juegan ustedes. No eres el único que ha subido de nivel. Mientras aprendes los movimientos de tu oponente, él estudiará los tuyos. Hay pasos para dominar una habilidad. Primero están los fundamentos. Mejóralos para tener una base sólida. Luego viene el perfeccionamiento, aprender ataques con más riesgo, pero también con mayores recompensas. Pero siempre ten cuidado, ya que siempre existe la posibilidad de fallar. Después llega la maestría. Tus movimientos y habilidades se vuelven instintivos. Eres capaz de reaccionar y luchar gracias a años de práctica y entrenamiento. Tu cuerpo y tu mente se fusionan. El Sensei Itomu soltó a Izuku. Izuku se inclinó hacia adelante y se esforzó por recuperar el aliento. Respiró lentamente hasta que su visión volvió a la normalidad. Luego, Izuku se puso de pie y miró a su sensei. Ahora dime, ¿qué viene después de dominar una habilidad? Izuku hizo una pausa, pues no podía adivinar. Se suponía que dominar cualquier cosa era el nivel más alto que una persona podía alcanzar. No lo sé, sensei. El Sensei Itomu no esperaba que Izuku lo supiera. Solo tenía 6 años, y no era algo que muchos aprendieran. Pocos aprenden cuál es el paso final, y menos aún aprenden cómo lograrlo. Así que cuando aprendas cuál es el paso final, serás invencible. Lo entiendo, sensei, dijo Izuku, haciendo una reverencia. La Sensei Itomu esbozó una leve sonrisa. Antes de retirarse como instructora de judo y convertirse en empleada de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, había visto a muchas personas entrar en su dojo. Todas ansiosas por aprender a luchar, pero lo máximo que había visto a alguien mantener el mismo entusiasmo inicial era una semana. Después de eso, muchos abandonaban, y los que se quedaban perdían la chispa por aprender más. Esperaba que Izuku no fuera así. Dime, chico, ¿cuál es tu propósito aquí? Izuku estaba confundido y lo demostraba en su rostro. Pensaba que era obvio. ¿Acaso no estoy aquí para entrenar judo y karate? No lo sabía esa mañana, pero eso era precisamente lo que estaba haciendo allí. El Sensei Itomu se rió y dijo: ¿De verdad que eres un niño inocente, Die-Job? ¿Qué haces aquí? ¿Qué fuerza te impulsó a levantarte de la cama y a venir aquí a sufrir un entrenamiento que haría llorar a la mayoría de los adultos? Izuku lo pensó un segundo, aún confundido, y entonces comprendió lo que su nuevo sensei le pedía. Quiero ser un héroe. Poder rescatar a otros con una sonrisa en el rostro, como lo hace All Might todos los días. El sensei Itomu miró a Izuku a los ojos. Izuku creía en el propósito que acababa de mencionar, pero bajo la mirada que recibía, empezó a preguntarse si esa era la respuesta equivocada. No, era la respuesta correcta, si comprendía su significado. Todos decían que querían ser queridos por All Might, quien se había convertido en el héroe más popular. Pero, ¿qué significaba ser All Might? ¿Qué habilidades tendría que aprender Izuku? ¿Qué tipo de entrenamiento necesitaría y qué práctica tendría que realizar para luchar siempre con una sonrisa en el rostro? Eres un fanático, ¿verdad? El resto del mundo también lo es, chico. Dices esas cosas, pero estás aquí para demostrarlas.
Así que empecemos por lo básico, dijo la sensei Itomo, extendiendo la mano en señal de saludo. Izuku extendió la mano para estrechar la de la sensei Itomo, pero ella lo agarró de la muñeca. Antes de que Izuku se diera cuenta, lo levantó por encima de su hombro y lo estrelló contra el suelo. Izuku intentó respirar, pero la sensei Itomo rápidamente le envolvió el brazo con las piernas y luego le cortó la respiración con los tobillos. El primer paso para aprender es aprender cómo se siente estar inmovilizado. Si quieres hacerlo bien, necesitas saber cómo se siente estar en el lado receptor. Siente cómo tu cuerpo se bloquea y ya no puede moverse por sí solo. La fuerza de tus oponentes se convierte en una pared inamovible, que tienes pocas posibilidades de contrarrestar. Para aprender esto, durante las próximas 2 semanas, estarás así. Con la espalda en el suelo, mirando al techo. Una vez que lo logres, te enseñaré a liberarte. Lo entiendo, sensei, dijo Izuku con voz entrecortada. La sensei Itomo observó a Izuku y creyó que había algo de verdad en lo que decía. En apenas unos minutos, Izuku había comprendido mejor lo que significaba ser un héroe profesional y entrenar en artes marciales. Y eso era más de lo que sabía la mayoría de la gente que conocía. El resto del día, Izuku fue sometido a diferentes llaves de judo. Brazo doblado, pierna-brazo, brazo cruzado, brazo extendido y rodilla-brazo. El sensei Kuma obligó a Izuku a mantener cada llave durante 10 minutos, mientras le indicaba cómo las diferentes llaves movían sus músculos, forzando sus tendones a un rango extremo de movimiento. Le mostró cómo esto le impedía mover la parte del cuerpo que estaba siendo inmovilizada y cómo inmovilizaba las demás partes de su cuerpo. Bakugo no estaba mucho mejor. Pasaba tanto tiempo en el tatami como Izuku. Había dedicado todo el día a aprender a bloquear ataques. O a aprender a recibir puñetazos o patadas. Cuando los dos llegaban a casa, nunca agradecían más poder darse una ducha caliente que irse a la cama. Aunque Izuku y Bakugo tenían a su disposición tanto judo como karate, cada uno tenía sus preferencias. Bakugo destacaba en karate, dominando rápidamente la postura y la técnica básicas, mientras que Izuku había aprendido judo con una facilidad asombrosa. Cada vez que el sensei Itomo le mostraba un nuevo movimiento, Izuku lo asimilaba todo. Cómo se sentía su cuerpo, cómo era incapaz de responder y, sobre todo, cómo el sensei Itomo le enseñaba a liberarse. Durante los siguientes 6 meses, las habilidades de Izuku y Bakugo mejoraron notablemente, ya que su sensei no escatimó esfuerzos. Para cuando llegó el invierno, los chicos tenían una base lo suficientemente sólida como para que Mareo considerara oportuno permitirles usar sus dones durante el entrenamiento de artes marciales. Allí aprenderían a usar sus nuevas habilidades y dones en conjunto. En cuanto al karate, Bakugo practicó aumentar la fuerza de sus ataques con explosiones. Con un golpe de palma, liberaba una explosión al impactar con el puño para incrementar la fuerza directamente en el pecho de su oponente. Mientras tanto, en judo, Izuku trabajó en la sincronización de la transformación de su brazo para aumentar repentinamente el alcance de su ataque y alejar a sus oponentes. Además, Izuku aprendió a crear mejor palanca con su brazo alargado para liberarse de una llave o inmovilizar mejor a sus oponentes sin tener que usar mucha fuerza. Si bien practicaban estas habilidades con Sensei Akaku y Sensei Itomo, los chicos descubrieron que era mejor practicar entre ellos. Así que el primer sábado de cada mes se reservaba para que los chicos practicaran combates entre sí y entrenaran con alguien de su mismo nivel. Mareo notó, junto con los sensei, que tan pronto como los practicaban, el progreso de los chicos, que ya era acelerado, se intensificaba aún más. Y Mareo recordó lo bien que Kaina e Inko habían progresado cuando luchaban entre sí. Cada día, Mareo observaba el progreso de sus chicos y cada día se sentía satisfecho de lo bien que todo iba saliendo. El proyecto Velocity acababa de comenzar un programa para resolver un problema que nadie creía que existiera en el mundo. Tuvo la suerte de que el antiguo presidente de la HPSC viera el mismo programa. Tuvo la suerte de encontrar a Kaina e Inko. Tuvo la suerte de que, llegado el momento, se decidiera que era demasiado valioso para el programa como para dejarlo de lado. Tuvo la suerte de encontrar a Takami y ahora tenía la suerte de estar entrenando a Izuku y Bakugo. Mareo apagó su computadora tras terminar la evaluación del día. Al levantarse, no pudo evitar preguntarse cuándo se le acabaría la suerte. Si tenía suerte, nunca, pero como todo recurso, tarde o temprano se agotaría. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 5 y 6, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic.
Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.